Bendiciones, amados hermanos, se habla el pastor Conra de la Iglesia, tiempo de Siga de Getafe. Hoy vamos a tener una meditación en Marcos 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Es la famosa pregunta que Jesús intenta contestar de qué es lo que contamina espiritualmente al hombre. El contexto en el cual leemos es cuando los fariseos echan en cara y juzgan que los discípulos comían sin lavarse las manos y por tal consideraban que no estaban guardando las tradiciones de los padres. Entonces Jesús, ante ese juicio que hacían los fariseos, les califica de hipócritas, es decir, personas en las cuales por un lado ponían una cara, por otro lado hacían otra cosa. ¿Cuál era el problema? Los fariseos tenían una doctrina en la cual si el hombre no se lavaba de forma asidua exteriormente, según ellos, Dios lo podía separar del mundo futuro, es decir, que no tendría acceso al cielo ni a las bendiciones después de la muerte. Entonces Jesús aquí lo que está tratando, entre otras cosas, es cuando el hombre pone su tradición y pone sus doctrinas por encima de las doctrinas de Dios. Un famoso rabino que se llamaba Rabá llegó a decir incluso que los hombres que ponían más énfasis en las enseñanzas de la Biblia que las enseñanzas de los rabinos, los cuales eran muy necios, es decir, que estaban poniendo como al mismo nivel, incluso algunos hasta en un nivel superior, sus propias enseñanzas que las enseñanzas de Dios. Por eso es tan importante conocer la palabra, aplicarla y escudriñar lo que otros están diciendo para ver si es conforme a la palabra o conforme a no, para que no sea utilizada la palabra como excusa para hacer obras que Dios no mandó, sino que mandó a los hombres. Es muy bonito el versículo 19, cuando dice que Jesús dijo que todos los alimentos estaban permitidos, porque él en ese momento estaba afirmando su autoridad sobre la Escritura al afirmar que todos aquellos mandamientos que Dios dijo de que había que separar, de no comer cerdo, de no comer conejo, incluso otra serie de crustáceos y demás, quedaban anulados porque Él en su autoridad decretaba que todos los alimentos estaban limpios. Pero Él hace algo que es muy interesante, de un problema, por así decirlo, teológico, de costumbres, los lleva al verdadero problema del ser humano. La pregunta es, ¿qué es lo que nos contamina? Lo que comemos, el no lavarnos las manos, el no guardar alguna norma o tradición religiosa que nos han enseñado nuestros padres, nuestra cultura. Él llega al fondo del asunto, al final, en los versículos 20 al 23, y dice que no es lo que entra en el cuerpo lo que contamina al hombre, sino es lo que sale del hombre lo que contamina al hombre. Dice en el versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, y todas estas maldades salen de dentro del hombre y contaminan al hombre. Esta lista que aquí se nos hace se puede clasificar en tres grupos. Uno son todas las maldades o pecados que tienen que ver con la inmoralidad sexual. Estamos hablando de aquellas personas que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio o estando casados con otra persona distinta. Por supuesto que Dios creó el sexo como un regalo entre un hombre y una mujer que entran en ese pacto precioso que es el matrimonio. Pero luego también habla de lascivias, habla de otros tipos de inmoralidades y de vicios sexuales que son una puerta tremenda a la maldad espiritual en nuestra vida. Por eso tenemos que cuidar lo que ven nuestros ojos, oyen nuestros oídos, sale por nuestra boca o escuchamos de otro, porque eso nos puede contaminar espiritualmente. Habla también de pecados
de actitudes del corazón, como son la soberbia, como son la avaricia, como son la codicia, es decir, cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea y que puede llegar a contaminarnos. Y sabemos que el amor al dinero es el principio de todos los males. Es decir, no dice que el dinero sea malo, como tampoco dice la Biblia que el sexo sea malo, sino que es el amor al dinero, es decir, el no manejarlo de forma sabia, lo que nos puede llevar a contaminarnos también espiritualmente y afectar a nuestra vida espiritual y ser piedra de tropiezo. Luego también habla aquí como la insensatez, que otras Biblias traducen como la falta de juicio, también nos puede contaminar. ¿Qué es la insensatez? La falta de sabiduría o la necedad. Es cuando nosotros andamos en nuestros propios caminos, nuestros propios pensamientos. Es decir, cuando nosotros nos ponemos como nuestro propio Dios. Es una forma de idolatría, verdaderamente. Cuando Dios es una parte accesoria de nuestra vida y luego en el día a día vivimos siendo nuestro propio Dios el que marca cómo tenemos que ser nuestra conducta. Esa falta de juicio en nuestras decisiones, en nuestra conducta, eso también te va a contaminar espiritualmente. Entonces, lo que el Señor nos llama es a vivir una vida consagrada a Él. Eso significa santidad, una vida de consagración, una vida de entrega a Él, dejando que sea el Señor el que dirija nuestra vida, el que decida lo que podemos hacer con nuestro cuerpo, con nuestra boca, con nuestra alma, para vivir una vida como a Él le agrada. Como dice el famoso versículo de Levítico 11, 25, sed santos, porque yo soy santo, sed santos en toda nuestra manera de vivir. Así que con esta meditación te dejo, examinemos nuestra manera de vivir y no dejemos que en nuestra vida haya ninguna cosa, ninguna relación, ninguna actitud, ningún comportamiento que nos pueda contaminar.